Hola, bienvenidos al nuevo video del curso de Blender. En esta oportunidad vamos a centrarnos en la inserción de elementos predefinidos y sus breves modificaciones. En este caso vendrían a ser las operaciones simples como escalado, rotación y traslación. Dentro de la interfaz que ya habíamos visto, nos situamos en una vista de perspectiva rodeada de un montón de herramientas, pero si nos centramos en la que tenemos aquí a la izquierda, vamos a encontrar un menú llamado agregar. En este punto yo me tomé la libertad de editar la interfaz original, que generaba siempre un cubo de inserción por default. Lo eliminé para poder mostrar la parte de inserción de elementos. Dentro de este panel van a encontrar, voy a agrandar un poquito para así se entienda mejor. Dentro de este panel vamos a encontrar opciones de objetos simples creados por mallas o por mesh o por polígonos, planos 2D, cubos, círculos, elementos low poly como esferas geodésicas y toroides, pero también vamos a encontrar elementos predefinidos o algo más armados, como por ejemplo esta mona llamada Susan, que es un personaje. Cualquier cosa que necesitemos de este panel simplemente hay que seleccionarlo. Ahora es importante el punto en donde se va a insertar esta cruz que estamos viendo acá, que se selecciona, que se modifica básicamente con el clic izquierdo, el convencional para seleccionar elementos. Va a ser o va a utilizarse para situar el punto en donde los elementos nuevos que vamos a crear se van a incorporar. Por ejemplo, sitúo este punto en el centro y vamos al cubo. El punto de creación de ese nuevo cubo corresponde o se ubica en ese lugar. Si voy por aquí, por ejemplo, y genero una esfera, la esfera va a aplicarse en este punto. Lo mismo que si voy aquí y hago clic en la mona Susan, va a generar en este caso una opción. Al momento de seleccionarlos hay que utilizar el clic derecho y ahí aparecerá lo que se llama gizmo. El gizmo lo que nos permite es seleccionarlo, pero también hacer una traslación tomando en cuenta los tres ejes de la superficie tridimensional. En este caso el eje Z, el eje Y y el eje X. Los tres ejes están identificados con tres colores distintos que están, si se fijan, en este gráfico que está en la parte de la superficie abajo a la izquierda. Al momento de, por ejemplo, insertar, tenemos que situar el punto y crearlo. Pero al momento de eliminar, directamente lo hacemos con la tecla Delete o Supreme y nos aparece un mensaje para que podamos eliminarlo, ya sea haciendo clic de vuelta o tocando Enter. El elemento se va a eliminar. El modo de selección, recuerden que es siempre por clic derecho. Y para hacer un acercamiento podemos ayudarnos con el zoom, con la ruedita, y recuerden también que la rotación se realizaba con clic sobre la ruedita del mouse. Bien. Otros elementos que podemos insertar a partir de esta paleta de agregar primitivas son elementos de curva o curvas NURBS para generar cálculos matemáticos, en este caso, trayectorias, elementos que no van a ser renderizables pero sirven, por ejemplo, como base para lograr a partir de operaciones como extrusión y barridos y ese tipo de cosas, generar en este caso otro tipo de estructuras. Pero también podemos encontrar elementos que por default aparecen en la
superficie, como por ejemplo nuestra lámpara. Esta lámpara, que viene por default, es una luz genérica, de intensidad genérica que viene por default, está relacionada también con este punto llamado Sol. Cualquier cosa que agreguen en este caso se va a realizar en el punto donde se inserte y se va a agregar también en forma adicional. Lo mismo para editar, para eliminarla, lo mismo con delete. De hecho tenemos textos, mallas, etc. Un montón de elementos más. Bien. El modo más simple de inserción son las herramientas de transformación. Uno de los 3 ítems de transformación se llama mover, que este movimiento ya lo hemos realizado porque corresponde al guismo inicial que tenemos aplicado. Pero si se fijan en la barra de vista 3D, que es la que estamos viendo acá, con un iconito de una caja blanca, si nos situamos en el centro, donde aquí aparece un icono donde está el guismo, vamos a encontrar un ítem llamado manipulador 3D para controlar transformaciones. Las 3 operaciones mínimas básicas de transformación que corresponden a mover, rotar y escalar se pueden realizar por medio de estos botones o por medio de estos 3 ejes. El problema de trabajar con estas herramientas es que no son controlables a nivel ejes. Por ejemplo, yo toco mover y donde muevo el mouse, el elemento se va a mover. Podemos, tocando Escape, podemos cancelar esa instrucción. Lo mismo rotar. Si tocan este botón rotar, se toma en cuenta la vista y el punto de rotación para que este objeto rote. No se toma ninguno de los 3 ejes específicos, sino el punto en donde está generado eso. Si yo hago clic, se toma en cuenta esa rotación. Con control Z recuerden que pueden volver para atrás. Entonces estos 3 iconitos que están viendo acá abajo funcionan con las 3 operaciones mínimas, pero a razón de generar un guismo específico para cada transformación. Por ejemplo, si estamos en el primero con estas flechas, vamos a manipular la transformación mover, pero en forma independiente con los 3 ejes. Siguiendo con el segundo, hacemos lo mismo para rotar, pero fíjense que el guismo en este caso se modifica para poder generar rotaciones específicas tomando en cuenta uno de los ejes. Y por último, esta herramienta, que es la misma para escalar, se diferencia un poco de las anteriores porque nos permite escalar, pero en una de las 3 dimensiones en forma individual. Lo que logra esto es una deformación del objeto. Por ende, si la idea sería escalar, o sea, agrandar el objeto en forma proporcionada, o sea, con los 3 ejes al mismo tiempo, sería más recomendable escalar, en este caso utilizando esta herramienta. De esta forma, el objeto se escala, se agranda, pero no pierde proporciones. En otros videos continuaremos con más de las herramientas que provee el programa Blender. Saludos.